Querida audiencia, hoy les narraremos una nueva historia donde no imaginamos que un simple juego infantil se convirtiera en la peor pesadilla. ¿Alguna vez has jugado a atrapar sombras? Pues después de escuchar esto, nunca volverás a verlo igual. No te vayas todavía porque lo que pasó en el juego de las sombras es más real de lo que crees. Y podría pasarte a ti. Quédate hasta el final. Pero ten cuidado. A veces las sombras también juegan contigo. En el año 1992, un grupo de 4 amigos de la infancia, Ana, Miguel, Lucía y Diego, se reunió en la casa de Ana para pasar un fin de semana juntos. Era una tradición que habían mantenido desde la universidad, pero esta vez sería diferente. Mientras revisaban el ático de la casa, buscando viejos recuerdos, encontraron un juego de mesa antiguo que ninguno de ellos recordaba haber visto antes. El juego, llamado Sombras del Destino, estaba guardado en una caja de madera tallada con símbolos extraños y un ojo que parecía seguir a quien lo mirara. Intrigados, decidieron jugar. Las instrucciones estaban escritas en un pergamino amarillento que decía: el juego concede deseos, pero cada partida acerca una sombra. Pierde, y la sombra te alcanzará. Aunque les pareció extraño, lo tomaron como una broma y comenzaron a jugar. El juego era similar a un tablero de estrategia, con casillas que representaban diferentes desafíos. Ana fue la primera en lanzar los dados. Cayó en una casilla que decía: pide un deseo. Ella, riendo, deseó tener éxito en su próximo proyecto de trabajo. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Le ofrecían un ascenso en su empresa. Todos celebraron, pensando que era una coincidencia. Sin embargo, esa noche, Ana despertó sobresaltada. Algo la había observado desde la esquina de su habitación. Una figura oscura, sin rostro, que se desvaneció cuando encendió la luz. Pensó que era un sueño, pero la sensación de ser observada no desapareció. Una semana después, los amigos se reunieron de nuevo para jugar. Esta vez, Miguel fue el afortunado. Cayó en una casilla que decía: pide un deseo. Él, más escéptico, deseó encontrar el amor verdadero. 2 días después, conoció a una mujer en una cafetería que parecía perfecta para él. Comenzaron a salir y todo parecía ir bien. Pero una noche, mientras caminaba a casa, Miguel sintió que alguien lo seguía. Al darse la vuelta, vio una sombra alargada que se movía de manera antinatural. Corrió hasta su casa, pero la sombra lo siguió hasta la puerta. Desde entonces, comenzó a tener pesadillas en las que la sombra lo perseguía por un laberinto sin salida. Lucía, la más curiosa del grupo, insistió en jugar de nuevo. Esta vez, cayó en una casilla que decía: pide un deseo. Ella deseó tener suficiente dinero para viajar por el mundo. Al día siguiente, recibió una herencia inesperada de un tío lejano del que ni siquiera sabía que existía. Pero con el dinero llegó el miedo. Lucía comenzó a notar que las sombras en su casa se movían cuando no había nadie más. Una noche, vio cómo su propia sombra se separaba de su cuerpo y la observaba desde la pared. Aterrorizada, llamó a sus amigos, pero ninguno le creyó. Diego, el más escéptico del grupo, decidió jugar una última vez para demostrar que todo era una coincidencia. Cayó en una casilla que decía: pide un deseo. Él, con sarcasmo, deseó poder volar. Al día siguiente, tuvo un sueño vívido en el que volaba sobre la ciudad. Cuando despertó, encontró plumas negras en su cama. Esa misma noche, Diego tuvo un accidente. Mientras manejaba, una sombra cruzó frente a su auto, haciéndolo perder el control. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves, pero estaba convencido de que la sombra lo había empujado. Los amigos, ahora aterrorizados, decidieron investigar el origen del juego. En la biblioteca local, encontraron un libro que hablaba sobre sombras del destino. Según el libro, el juego había sido creado por un mago oscuro en el siglo XVIII, que usaba las sombras como portales a otra dimensión.
Cada deseo concedido acercaba a los jugadores a las sombras, y si perdían una partida, las sombras los arrastraban a su mundo. El libro también mencionaba que el juego solo podía ser destruido completando una partida final, pero el precio era alto. Uno de los jugadores debía sacrificarse para liberar a los demás. Ana, Miguel, Lucía y Diego están atrapados en un juego mortal. Cada deseo los acerca más a las sombras, y el precio por liberarse podría ser demasiado alto. ¿Podrán encontrar una manera de escapar, o las sombras los atraparán para siempre? El siguiente episodio revelará el oscuro secreto del juego y el sacrificio que deberán hacer. Los amigos, ahora conscientes del peligro que enfrentaban, se reunieron en la casa de Ana para planear su siguiente movimiento. El libro que encontraron en la biblioteca les había dado una pista crucial. Para destruir el juego, debían completar una partida final. Sin embargo, el libro también advertía que uno de ellos tendría que sacrificarse para liberar a los demás. La tensión en la habitación era palpable, pero sabían que no tenían otra opción. Después de una larga discusión, los amigos decidieron jugar la partida final. Sabían que era arriesgado, pero era la única manera de poner fin a la maldición. Colocaron el tablero en el centro de la mesa y rodearon las casillas con velas, siguiendo las instrucciones del libro. El ambiente era sombrío, y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Ana tomó los dados y los lanzó. El juego había comenzado. Ana cayó en una casilla que decía: «Enfrenta tu mayor miedo». De repente la habitación se oscureció, y una figura alta y oscura emergió de las sombras. Era una versión distorsionada de sí misma, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. La figura le susurró: «Nunca escaparás». Ana, temblando, logró superar el miedo recordando a sus amigos y su determinación de salir vivos de allí. La figura se desvaneció, pero la sensación de terror permaneció. Miguel cayó en una casilla que decía: «Resuelve el enigma». Una voz susurró en su oído: «Soy más fuerte que el tiempo, más veloz que el viento. Todos me temen, pero nadie puede escapar de mí. ¿Qué soy?». Miguel, después de un momento de pánico, respondió: «La muerte». La voz se rió y dijo: «Correcto». La sombra que lo había estado persiguiendo retrocedió, pero no desapareció del todo. Lucía cayó en una casilla que decía: «Encuentra la verdad». De repente, se encontró en un laberinto de espejos, cada uno reflejando una versión distorsionada de sí misma. En el centro del laberinto, había un espejo que mostraba su reflejo normal. Cuando lo tocó, el espejo se rompió, revelando una llave. Lucía tomó la llave y regresó al tablero, pero notó que su sombra ahora tenía una expresión de tristeza. Diego cayó en una casilla que decía: «Haz un sacrificio». Una voz le dijo: «Debes renunciar a algo que amas». Diego, sin dudarlo, sacó una foto de su familia y la colocó en el tablero. La foto se desvaneció, y la sombra que lo había estado acechando retrocedió. Sin embargo, Diego sintió un vacío en su pecho, como si hubiera perdido algo importante. El juego estaba llegando a su fin. Solo quedaba una casilla por recorrer, y era el turno de Ana. Con manos temblorosas, lanzó los dados y cayó en la casilla final, que decía: «El sacrificio final». El tablero comenzó a brillar con una luz tenue, y las sombras en las paredes se agitaron como si estuvieran vivas. Una voz resonó en la habitación: «Uno de ustedes debe quedarse. Elija sabiamente». Los amigos se miraron, sabiendo lo que eso significaba. Después de un momento de silencio, Lucía se levantó y dijo: «Yo lo haré». Sus amigos intentaron disuadirla, pero ella insistió: «No puedo seguir viviendo con esta sombra dentro de mí. Es mi turno de protegerlos». Lucía ha ofrecido quedarse para liberar a sus amigos. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Podrá el grupo encontrar una manera de salvarla, o el sacrificio es inevitable? El último episodio revelará el destino de los amigos y el verdadero poder del juego.
La habitación estaba en silencio, solo roto por el sonido de la respiración agitada de los amigos. Lucía, con lágrimas en los ojos, se paró frente al tablero mientras las sombras a su alrededor se agitaban como serpientes listas para atacar. Ana, Miguel y Diego intentaron protestar, pero ella los detuvo con una mirada firme. «Es mi decisión», dijo. «No puedo seguir viviendo con esta sombra dentro de mí. Es mi turno de protegerlos». Lucía tomó la llave que había encontrado en el laberinto de espejos y la colocó en el centro del tablero. El juego comenzó a brillar con una luz intensa, y las sombras en las paredes se arremolinaron alrededor de ella. Una voz resonó en la habitación. «El sacrificio ha sido aceptado». De repente, las sombras se abalanzaron sobre Lucía, envolviéndola en un abrazo oscuro. Sus amigos gritaron, pero no pudieron hacer nada. Cuando las sombras se retiraron, Lucía ya no estaba. En su lugar, había una figura de sombra con sus rasgos, que los miró con tristeza antes de desvanecerse en el aire. El tablero del juego se rompió en pedazos, y las velas se apagaron. La habitación quedó en silencio, pero el vacío que dejó Lucía era palpable. Los días siguientes fueron difíciles para Ana, Miguel y Diego. Aunque el juego había sido destruido, la pérdida de Lucía los dejó devastados. Sin embargo, notaron que las sombras que los habían estado persiguiendo habían desaparecido. Los deseos que el juego les había concedido seguían vigentes, pero ahora eran un recordatorio amargo de lo que habían perdido. Ana, ahora exitosa en su trabajo, dedicó parte de su tiempo a ayudar a otros que habían pasado por experiencias traumáticas. Miguel, aunque había encontrado el amor, nunca olvidó a Lucía y honró su memoria viviendo una vida plena. Diego, por su parte, usó su herencia para viajar por el mundo, pero siempre llevaba consigo una foto de Lucía como recordatorio de su sacrificio. Un año después de los eventos, los amigos se reunieron en el lugar donde había estado la casa de Ana. Allí, colocaron una placa en memoria de Lucía. En memoria de Lucía, quien dio su vida para salvar a sus amigos. Su valentía y amor siempre nos guiarán. Mientras estaban allí, notaron algo extraño. En el suelo, donde el tablero del juego se había roto, crecía una pequeña flor negra. Aunque les pareció inquietante, decidieron dejarla allí, como un recordatorio de que algunas sombras nunca desaparecen del todo. La historia de Ana, Miguel, Diego y Lucía es un recordatorio de que el amor y la amistad pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Aunque el precio fue alto, su sacrificio liberó a los demás de la maldición del juego. Pero, ¿realmente se ha ido el mal? ¿O solo está esperando una nueva oportunidad para regresar? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comenta qué tipo de historia te gustaría el próximo video.